Ahí va, me olvidé de avisarte. Bueno, Bueno, agradezco mucho a los organizadores por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes, de poderles platicar un poco del trabajo que he desarrollado. Y bueno, empecemos, ¿no? El título es Pares de Frobenius y contextos AB cortados. Y este es un trabajo en conjunto que hice con mi tutor de doctorado, Octavio Mendoza, y el doctor Marco Antonio Pérez. Entonces, antes de empezar, permítanme platicarles un poco sobre, pues un poco de historia, ¿no? En 1989 se empezó a desarrollar una teoría de aproximación que llamaron teoría de aproximación de Orlander-Wurtzweis, ¿no? De ahí sale el nombre de los autores, donde lo que hacían era hablar de métodos, tenían ciertas clases y jugaban con encontrar cubiertas y precubiertas, ¿no? Esto en el contexto de categorías abelianas, usando nociones como generadores y cogeneradores relativos. Entonces, viendo esto, los doctores Becerril, Mendoza, Pérez y Santiago tomaron ventaja de pues, esas definiciones y ellos dieron y propusieron una noción que llamaron par de Frobenius. ¿Y esto como para qué sirvió después? Bueno, sirvió porque después ellos, con esta noción, construyen algo que llaman pares de contorsión relativos. Más adelante, no se preocupen, vamos a ver estas dos definiciones, se las voy a dar de manera más explícita. Bueno, pues empecemos con la definición de par de Frobenius izquierdo. ¿Qué es un par de Frobenius izquierdo? Aquí siempre voy a estar hablando en un contexto de categorías abelianas. Es, bueno, tómate dos clases, X y omega. X y omega es un par de Frobenius izquierdo si satisface las siguientes condiciones. La primera de ellas es que la categoría de la izquierda, en este caso X, es gruesa a izquierda. Lo voy a denotar así, como thick menos. ¿Y qué quiere decir que es una subcategoría gruesa izquierda? Bueno, debe cumplir que es cerrada por sumandos, como aparece aquí, y cada vez que tengamos una sucesión exacta corta, ABC, donde C está en X, sucede que B está en X si solo si A está en X. ¿Okay? Otra forma de decirlo sería, bueno, tenemos una sucesión exacta corta, entonces si los términos de los lados está el en medio, ¿sí? Cerrada por extensiones, y se cierra por núcleos de epimorfismos de objetos dentro de X. Bien, bueno, esa es la primera condición que le voy a pedir. La segunda tiene que ver ahora con omega. Omega tiene un comportamiento con X. ¿Y cuál es? Omega es un cogenerador relativo, X inyectivo en X. Y bueno, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que la dimensión inyectiva entre las dos clases es 0. Quiere decir también que se debe cumplir que omega sea un subconjunto de X. Y por último, cada objeto en X debe tener una sucesión exacta corta muy especial, que es la que está acá. ¿Sí? Este es el objeto. En medio ponemos un objeto de la clase de omega y a la derecha otro objeto de la clase X. ¿Sí? Bien, y bueno, por último, ¿qué más le vamos a pedir? Le vamos a pedir que omega sea cerrada por sumandos directos. Ok, todas estas condiciones hacen que el par X y omega sea un par de Frobenius. Como podemos ver, ¿qué significa o qué podríamos decir de esta definición? Es que tienes dos clases y una clase se comporta respecto a la otra de cierta forma. Hay una relación de ortogonalidad, ¿sí? Por lo de la dimensión, y existen sucesiones exactas cortas con ciertas propiedades. Ok, entonces, les había comentado que los doctores tomaron la definición anterior y después dieron una definición que llaman par de contorsión relativo. Pero, ¿qué es un par de contorsión relativo? Bueno, los ingredientes son lo siguiente. Estamos en una categoría C, que es abeliana, y un par de contorsión, bueno, AB decimos que es un par de S contorsión izquierdo, si se cumple lo siguiente. Tanto A como B como S son subcategorías de la categoría grande. Lo que le vamos a pedir es que S sea gruesa, bueno, sea una categoría gruesa que la voy a denotar así, como thick de S. ¿Esto qué quiere decir? Se parece mucho a la definición anterior, solo que le pedimos, a ver, cerrada por sumandos, sí. Y pedimos que cada vez que tengamos una sucesión exacta corta, si cualesquiera combinación de dos está en la categoría, entonces el tercero está. Sí, es como un 2 por 3, ¿no? Así. Bien.
Entonces tenemos dos subcategorías, una categoría TIC, y ¿qué le vamos a pedir? Bueno, vamos a pedir esto, que lo estoy escribiendo con este dibujo, y es, si tú tienes un objeto en S, que sería el puntito verde que ustedes ven, entonces lo puedes cubrir con un objeto en A, cuyo núcleo esté en B. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Pues para cualquier elemento que tengas en S, a S le vas a poder encontrar aquí un epimorfismo con un objeto en A, cuyo núcleo está en B. Sí, o sea, tenemos como una sucesión exacta corta, el objeto está a la derecha y la sucesión está a la izquierda, ¿no? Bien. Y bueno, ¿qué otra cosa se le pide? Se le pide que exista una condición de ortogonalidad, que es esa que aparece aquí abajo. ¿A qué se refiere con la condición de ortogonalidad? Bueno, esto que está aquí denota a el complemento ortogonal 1 izquierdo respecto a B, tomando el primer grupo de extensión. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, si por ejemplo tomamos una categoría así de manera general, ¿no? X. Estos serían los objetos que están en tu categoría, tales que, creo que no se ve, ahí se ve ya. Sí. Tales que cuando tú tomas el funtor, el x1, y aquí pones m, aquí pones x, esto es 0, y esto sucede para cualquier objeto que esté en x. ¿Sí? Entonces, tomando esta definición, pedimos además que se cumpla esa condición con la igualdad. ¿Ok? Y bueno, es izquierdo porque tenemos estas condiciones, ¿sí? De hecho es porque la sucesión queda a la izquierda, ¿no? En la definición, pero de manera análoga, ellos definen que es que sea un par de S cotorsión derecho y dicen que es un par de cotorsión relativo si es ambos, tanto a izquierda como a derecha. Ok. Bien. Bueno, eso tiene que ver solo con pares de cotorsión relativos y pares de Frobenius en la versión de los doctores. Pero ellos después dan otra definición que llaman contexto AB o contexto de Randall-Buchweiss. ¿Y qué es un contexto de Randall-Buchweiss? Bueno, aquí está la definición. Y prácticamente, de nuevo, jugamos con clases de objetos, ¿no? Tenemos un par de clases de objetos, digamos AB. Tomamos omega que sea la intersección de esas dos clases y decimos que el par es un contexto AB izquierdo débil si satisface lo siguiente. Satisface que cuando tomas A y omega, ese par es un par de Frobenius izquierdo como en la definición que les di antes. Satisface que la clase B es gruesa a derecha, ¿sí? O sea, las condiciones duales, ¿no? Aquí sería cerrada por sumandos, cerrada por extensiones y cerrada por conúcleos de monomorfismos. Y por último, satisface también que B está contenido en este agorro. ¿Quiénes son los objetos en agorro? Pues son objetos que admiten una resolución finita con objetos en A. Es decir, por ejemplo, yo digo que C está en agorro, así que si existe una sucesión que se ve de esta forma, tengo C, tengo A0 y aquí tengo como una sucesión de morfismos hasta un AN que termina en un monomorfismo, ¿no? Si C admite una sucesión de esa forma, yo digo que C está en agorro, ¿ok? Entonces, de nuevo, si nos fijamos en las tres definiciones, hay dos clases de objetos, hay una interacción entre ellos y se relacionan a través de ¿qué? De existencia de sucesiones y de ciertas condiciones de ortogonalidad con el funtor ext. ¿Ok? Bueno. Perdón, una Hicieron? pregunta. En Sí, claro. Agorro las resoluciones son siempre finitas, no puede haber una resolución infinita. Sí, sí, finita. Ok. Sí, aquí acaba, sí. Ok. Bueno, entonces, ¿qué probaron los doctores? Los doctores probaron que si tienes un par de Frobenius, entonces puedes tener también un contexto AB débil. Y probaron también que si tienes un contexto AB débil, entonces obtienes un par de Frobenius de esta forma, ¿no? De hecho, aquí están de manera explícita la correspondencia que ellos dan. Ok. Y respecto a los pares de cotorsión relativos, ellos prueban que los contextos AB débiles son un caso particular de pares de cotorsión relativos, salvo que pues necesitamos pedir otras condiciones por ahí extra, ¿no? Las condiciones que se piden es que sea un par de cotorsión relativo,
aquí en TIC de F, que es la categoría más pequeña que contiene F, que es TIC, que es gruesa, y también piden que la dimensión entre esas dos clases sea 0. Okay. Bueno, todo eso fue como un resumen de lo que hicieron los doctores en el artículo que les menciono ahí en el resumen de la plática. Y lo que pasó después es que tratamos de dar como otra definición de par de cotorsión, ¿sí? Uno que llamamos par de cotorsión cortado. Y bajo ciertas condiciones, un par de cotorsión cortado es un par de cotorsión relativo, ¿sí? Entonces, pues la idea era muy natural. O sea, si ya tienes una correspondencia, versión relativa, y tienes una nueva definición para pares de cotorsión cortados, pues la pregunta es, ¿esta correspondencia que ya existe, versión relativa, se puede llevar a una versión cortada? Y bueno, entonces es lo que les voy a platicar el día de hoy en esta plática. ¿Cómo es que nosotros llegábamos ese resultado a la versión cortada? Bueno, empecemos con la definición de par de cotorsión cortados, la nueva definición que queremos como que adecuar y ver qué tan lejos podemos llevar la correspondencia anterior a esta nueva definición. Bueno, un par de cotorsión izquierdo completo cortado a lo largo de S, ¿en qué consiste? Son igual 3 categorías, 3 subcategorías de una categoría C, abeliana, y aquí se cumple lo siguiente. La definición de par de cotorsión cortado es lo que aparece justo aquí en el recuadro azul que les pongo a la derecha. Sí. Se va a pedir que, si es par de cotorsión izquierdo, completo cortado, que la primera clase, en este caso A, sea cerrada por sumandos directos. Se pide, y de la forma en como lo traté de hacer con el dibujo, es que A, intersectado con S, me dé el complemento 1 ortogonal izquierdo de B, intersectado con S. Y por último, se pide que para cualquier objeto C, pero que C esté en S, se satisfaga que existe una sucesión exacta corta que se ve así. A C lo cubres con un objeto en A, cuyo núcleo va a estar en B. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? O sea, para un par de cotorsión, tú tienes lo que está aquí a la izquierda, por ejemplo, esto, que A es igual al complemento 1 ortogonal de B. Entonces, en la versión cortada sería, bueno, no tengo la igualdad, pero al momento de tomar la intersección, tengo una igualdad. Y por el otro lado, cuando tú hablas de pares de cotorsión completos, tienes una sucesión siempre para cualquier objeto en tu categoría. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es tomar objetos dentro de mi corte, dentro de S, y para ellos va a existir esa sucesión. ¿Ok? Muy bien. Bien, entonces veamos algunos ejemplos de pares de cotorsión que son cortados. Por ejemplo, bueno, aquí me faltó decirles que esta definición es para par de cotorsión izquierdo completo, ¿no? Pero tenemos la versión derecha y decimos que es un par de cotorsión completo cortado si es ambas, ¿ok? Tanto izquierda como derecha. Bien, ahora sí, veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, tomen este par, el par que consiste de módulos Gorenstein proyectivos y los que tienen una resolución finita con módulos proyectivos. Ok, este par se puede probar que es un par de cotorsión completo cortado tanto a izquierda como a derecha en esta subcategoría, en los módulos que tienen una dimensión proyectiva finita. Y más aún, este par, si lo pensamos como en la versión absoluta en toda la categoría, pues resulta que es un par de cotorsión completo, sí y solo si toda la categoría tiene una resolución finita de módulos Gorenstein proyectivos. Esto por lo general no pasa, entonces este es un ejemplo de un par de cotorsión que es cortado, que de manera absoluta pues no es un par de cotorsión completo normal. ¿Okay? Y otra cosa que también podemos ver es que en la versión relativa, cada vez que hablabas de pares y pares de cotorsión relativos, las dos clases de tu par tienen que estar contenidos en la subcategoría TIC. Pero aquí no tenemos eso, ¿no? Por ejemplo, los módulos Gorenstein proyectivos no necesariamente van a tener dimensión proyectiva finita, ¿no? Entonces, como eso en general no pasa, pues este también es un ejemplo de un par de cotorsión que, de manera general, podría no ser un par de cotorsión relativo. ¿Ok? Bien, entonces, este es un ejemplo. El de abajo también es un ejemplo. Sí, aquí solo estamos considerando el par de proyectivos y el complemento ortogonal derecho 1 de los Gorenstein proyectivos.
Este par se corta también en los que tienen dimensión proyectiva finita. Y de nuevo, este es un par de contorsión completo en el sentido general, si y solo si los módulos Gorenstein proyectivos coinciden con los proyectivos, ¿no? Que en general, pues, no pasa. Bien. Ok, entonces, estamos dando una nueva definición de par de contorsión cortado, y en la versión relativa había pares de Frobenius y contextos AB. Lo primero que tuvimos que hacer es tratar de encontrar una definición de par de Frobenius que se adaptara a esta nueva noción y también una nueva definición de contexto AB a esta nueva definición. Entonces, con eso definimos a los pares de Frobenius cortados y a los contextos AB cortados. ¿Y cómo queda? Bueno, tenemos tres clases, X y omega y S. En una categoría abeliana C, decimos que X y omega es un par de Frobenius cortado en S si satisface lo siguiente. Satisface que al momento de cortar ambas subcategorías, el par que nos sale es un par de Frobenius usual, como el de los doctores, ¿sí? Satisface que la primera clase es gruesa izquierda, satisface que omega intersección con S es un generador relativo, omega proyectivo en omega, y por último, satisface que omega es cerrada por extensiones y sumandos directos. ¿Sí? Algo que hay que resaltar aquí es que si tú tienes un par de Frobenius izquierdo cortado, al cortar obtienes, bueno, al cortar me refiero a tu intersección con S, obtienes un par de Frobenius en la versión relativa de los doctores. Bien. Entonces, algo que ellos prueban es que existe esta igualdad, ¿no? Para los pares de Frobenius. Una de ellas se puede ver, una de las clases, que es omega, se puede ver como una intersección que depende de X y de sí misma. Entonces, ¿qué pasa en la versión cortada? En la versión cortada tenemos casi esa igualdad, salvo que necesitamos cortar, necesitamos tomar la intersección en ambos lados. Entonces, en la versión cortada tenemos ahora esta igualdad que nos aparece aquí al final. Bien. Entonces, teniendo esto en mente, por ejemplo, consideren este par. Todos los módulos del lado izquierdo, todos los módulos proyectivos del lado derecho. Este par es un par de Frobenius que se cortan en los módulos Gorenstein proyectivos. Y podemos ver que, por ejemplo, para este par, esta igualdad que aparece aquí, pues no es cierta. Sin embargo, al momento de tomar la intersección, pues sí tenemos la igualdad. Entonces, este es un ejemplo de un par de Frobenius que es cortado, que no es un par de Frobenius, la versión de los doctores. Ok. Bien, y ahora, ¿qué pasa con los contextos cortados? Bueno, si recordamos un contexto cortado, pues depende de un par de Frobenius, ¿no? Perdón, si tomamos un contexto AB, versión relativa, eso depende de un par de Frobenius. Entonces, si tenemos, ahora queremos un contexto AB cortado y ya tenemos una versión de par de Frobenius cortado, pues vamos a tomar esa definición. ¿Ok? Entonces, decimos que un par AB, aquí está omega, que sería la intersección de ellos, es un contexto AB débil izquierdo cortado en S si satisface lo siguiente. A y omega es un par de Frobenius, sí, pero es un par de Frobenius ahora cortado. Se cumple también que al momento de cortar B, esta es una subcategoría gruesa derecha, y por último tenemos esta contención también donde nos aparece la intersección con S. Ok. Bien, algo que podemos resaltar de esta definición es que si tenemos un contexto AB débil izquierdo cortado en S, al momento de tomar la intersección de las dos clases, tomar en la pareja, ese resulta ser un contexto AB débil izquierdo de la versión de los doctores. Y, por lo que les comenté antes, pues sabemos que esos contextos resultan ser pares de contorsión relativos que cumplen ciertas características. Aquí está, por ejemplo, que la dimensión inyectiva entre las clases es cero. Y además también satisface esta condición, que el corte, que al tomar A intersección B intersección S gorro, esto nos da B intersección S. ¿Sí? Esto lo prueban los doctores. Okay. Entonces, teniendo esto en mente, podemos fijarnos en este par.
Tomamos ahora los proyectivos y todos los módulos del lado derecho. Entonces, ese par es un contexto AB débil izquierdo que se corta en los que tienen dimensión proyectiva finita. Y más aún, ese par resulta ser un contexto AB débil de la versión relativa si y solo si cualquier módulo tiene dimensión proyectiva finita. Entonces, de nuevo, este es un par que es un contexto AB débil que se cortado, pero que no es un contexto AB en la versión relativa. Ok. Bien, entonces ya tenemos como que las tres definiciones que aparecían en la correspondencia relativa a una versión cortada. Y para ellos, pues ya tenían una correspondencia de pares de Frobenius a contextos, ¿no? La pregunta era, ¿cómo vamos a extender ahora esa correspondencia a las definiciones que nos están apareciendo? Y algo que podemos observar es que, por ejemplo, sí, la idea era extender, pero de cierta forma tenemos que respetar lo que ya hay. Por ejemplo, si tomamos, imaginen que tomemos X y omega, dos pares de Frobenius cortados en S, ¿sí? Y aquí pongo este X', omega', y este también se corta en S. Entonces, dentro de la definición al cortar está que tú cortas, obtienes un par de Frobenius versión relativa. Entonces, este, por ejemplo, iría a X intersección S, omega intersección S, ¿sí? Como par de Frobenius usual, versión relativa. Y bajo la correspondencia de los vectores, esto tendría que ir a X intersección S, omega intersección S, GOR. Ajá. Pero, ¿qué pasa si hay otro par de Frobenius cortado que al momento de cortar nos va a dar a este par de Frobenius, ¿no? Al mismo del de arriba. Entonces, ¿aquí qué tendríamos? Tendríamos que, si queremos respetar la correspondencia anterior, pues dos pares de contorsión, dos pares de Frobenius cortados nos estarían yendo hacia un mismo contexto AB, ¿no? Entonces, lo que tuvimos que hacer fue como que tratar de distinguir cuando dos pares Frobenius cortados, pues te inducen o no el mismo par de Frobenius dentro de su definición. Entonces, teniendo esto en mente, nosotros propusimos lo siguiente. Considera dos pares de Frobenius que se corten en S, ¿sí? Tú dices, mira, estos pares están relacionados si satisfacen las condiciones que aparecen aquí a la derecha, ¿sí? Al momento de cortar, las dos primeras clases coinciden, las dos segundas clases coinciden, ¿ok? Que de cierta forma, pues estaremos diciendo que tienen el mismo par de Frobenius al momento de cortar, ¿no? En la versión relativa. Y de igual forma, si tenemos ahora contextos AB cortados, lo que hacemos es decir, están relacionados si satisfacen estas dos igualdades que aparecen acá. ¿Ok? Y bueno, ¿esto qué nos implica? Pues nos implica en particular que B intersección con S sería B' intersección con S. Entonces, si tienes dos contextos que se están relacionando, nos está diciendo que el contexto que se induce en la definición también va a ser el mismo, de hecho. Ok. Lo que podemos notar es que estas son pues, relaciones de equivalencia y por cuestiones de notación, para lo que resta de la plática, voy a denotar ahora las clases como el par, pero ahora con corchetes. Esto va a denotar el cociente a través de esa relación de equivalencia y de igual forma para los contextos. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cómo queda la correspondencia para esta nueva, para este nuevo concepto? Bueno, si tenemos una clase de objetos S, aquí vamos a pedir que sea cerrada por núcleos de epimorfismos y con núcleos de monomorfismos. Entonces, la correspondencia, si se dan cuenta, queda totalmente igual como la tienen los vectores, salvo que ahora vamos a considerar clases de equivalencia. ¿Sí? Entonces aquí la correspondencia anterior en la versión relativa era a X y omega, envíalo a X omega gorro. Ahora lo que vamos a hacer es enviar la clase a la clase. Y todo lo demás, todo lo que les estuve platicando justo antes de este punto, es para ver que en efecto esta correspondencia pues esté bien definida. ¿Sí? O sea, es decir, que no vaya a depender de representantes. Y bueno, para la inversa, pues igual, es la misma correspondencia que había, era a B, lo enviabas a intersección B en la versión relativa, pero ahora lo vas a tomar con clases de equivalencia. Bien.
Entonces, por ejemplo, consideremos este par. Este par es un par de cotorsión completo y hereditario y vamos a tomar S como XGOR, ¿sí? Entonces, lo que podemos notar aquí es que los doctores Becerril, Mendoza y Santiago dieron una generalización de módulos Gorenstein proyectivos ahora para parejas, ¿no? De hecho, el artículo me parece que se llama así, Relative Gorenstein Objects. Gorenstein. Sí, y a grandes rasgos lo que hacen es que la definición de módulo Gorenstein proyectivo ahora lo pasan a parejas. Una pareja donde una clase es como una clase de resolución, la otra clase es como de chequeo de ciclicidad. Bueno, sucede que usando esa definición se puede ver que esta pareja y esta pareja están relacionados si los vemos como contextos cortados aquí. Entonces, cuando lo enviamos con una de las correspondencias, pues nos dan estas clases que aparecen acá, ¿sí? Cada uno con su respectivo. Ahora, después, ¿qué pasa si ahora aplicamos la otra correspondencia? ¿Sí? La inversa. Bueno, sucede que estas parejas, estas dos clases que son la misma, irían a lo que está de este lado, ¿sí? Entonces, al final, esta correspondencia pues nos está sirviendo para encontrar como que nuevos pares, ¿no? Nuevos pares que funcionan ser contextos. Y a veces es útil, en el sentido de que si estás muy cómodo trabajando con una clase de objetos y puedes cambiar a otra donde te sientes mucho más cómodo, pues mejor trabajas con la otra. Ok. Bien. Ahora, ¿qué pasa con los pares cortados? En la correspondencia, en la versión relativa, los contextos serán un caso particular de pares de contorsión relativos. Si aquí tenemos ahora contextos cortados, pues nos gustaría saber si es una clase de pares de contorsión cortados bajo ciertas características. Y como en la correspondencia anterior, pues establecimos una relación de equivalencia, era muy natural pensar, pues igual vas a tener que poner otra relación de equivalencia ahora en los pares de contorsión cortados. Y si en la versión relativa como clases son la misma, pues inténtalo primero con la misma definición de equivalencia que le diste a los pares, a los contextos AB cortados. Y bueno, aquí está. ¿Sí? Entonces, si tenemos dos pares de contorsión que son cortados, cada uno en su corte, cada uno tiene su corte, están relacionados a través de S si satisface lo siguiente. ¿Están relacionados? Sí, solo sí tenemos estas dos igualdades, ¿sí? Que si nos damos cuenta son la misma que aparecía en las mismas condiciones de la clase, de la relación de equivalencia que establecimos para los contextos AB cortados. Bueno, ok, pero en la versión relativa eran contextos, sí, pero tenían una característica por ahí, ¿no? Por ejemplo, tenían esto, esta condición aparece, esta también, pero ahora al momento de cortar necesitamos pedir una condición extra. ¿Y cuál va a ser? Va a ser esta, F intersección G intersección S, que sea un cogenerador y generador relativo en F intersección G. ¿Ok? Bien. Entonces, a ver, ¿cómo queda la segunda parte de lo que hacen los doctores, donde hacen el contra entre pares de contorsión relativos y contextos AB? Bueno, nos sale como una correspondencia que tiene o que pide lo siguiente. S debe ser una categoría gruesa de C, ¿sí? Y la correspondencia queda así. Si tú tienes un par de contorsión cortado con las características anteriores, lo envías a esta pareja, F, F intersección G gorro. Ese resulta ser un contexto y luego tomas la clase, ¿sí? Y por otro lado, ahora si nos fijamos en lo recíproco, pues a un contexto AB cortado, lo envías a esta pareja, a intersección S, B intersección S, y luego tomas la clase, ¿sí? Y lo ves como par de contorsión cortado. Ok, bien. Entonces, a ver, ¿cómo rescatamos lo anterior? La idea de cortar es como, bueno, ok, yo tengo clases y tengo una definición que me gusta mucho y conozco muy bien estas clases, pero a veces no puedo sacar provecho de esas dos clases en toda la categoría, ¿no? Hay como, por ahí hay un objeto que no me admite tal cosa o no está entalado para que yo pueda aplicar cierta hipótesis. Entonces, la idea de cortar es, ok, tienes tus clases, busca una subcategoría donde ahí la puedas trabajar como tú quieras
y después que conozcas esa subcategoría, pues trata de extenderlo a toda la categoría. Igual y ahí te da condiciones para toda la categoría. Ok, entonces, por ejemplo, imaginen que tenemos estas correspondencias y yo me tomo ese como toda la categoría, ¿no? Entonces, ¿ahí qué pasa? Bueno, por ejemplo, los contextos cortados, pero ahora en toda la categoría, resultan ser pues los contextos que nos dan los doctores, tal cual, ¿sí? ¿Qué pasa con la relación de equivalencia? La relación de equivalencia nos dice, mira, están relacionados sí, solo sí, tal cual son el mismo par. Entonces, al momento de tomar la clase, fijarte, tomas un objeto, tomas su clase, la clase solo tiene un objeto, que es el mismo objeto. ¿Y cómo queda la correspondencia? Ah, bueno, a ver, la correspondencia anterior, ¿cómo nos quedaba? Es la de omega, es esta, ¿sí? Es esto que aparece aquí al final. Entonces, cuando S es toda la categoría, pues realmente el par AB va al par AB. Sí, entonces con eso rescatamos lo que teníamos en la versión relativa. Okay. Ahora, ese es por un lado. Pero ¿qué pasa si ahora vamos de pares de contorsión cortados hacia contextos cortados? Si esa es toda la categoría, recordemos que si eran pares de contorsión, y la otra era que cuando tomabas F, intersección con G, intersección con S, esto era un cogenerador relativo y un generador relativo en F intersección G. Pero si S es todo, pues esto se cumple de manera automática, ¿no? F intersección G es un cogenerador y un generador relativo en sí mismo. Entonces, realmente los pares cortados ahora ya nos quedan solo con estas dos características que están aquí. ¿Y qué pasa con las clases de equivalencia? Bueno, todos están relacionados si y solo si se satisface esta condición. Las dos primeras clases coinciden y la intersección de ellas, de cada respectivo par, también coincide. Además, también se satisface esto, que si tomas F intersección G, haces gorro, entonces lo puedes ver como esta intersección. Entonces, a grandes rasgos, cuando tomamos justo ese como toda la categoría, esta correspondencia nos queda como aparece aquí. ¿Ok? Pero bueno, dices, bueno, aquí está algo raro, porque en la versión relativa, justo los contextos AB débiles eran pares de contorsión relativos, ¿sí? Entonces yo esperaría, si me das esta correspondencia, pues que una sea la identidad y tal vez la otra también, ¿no? Y aquí nos está apareciendo como F, G intersección TIC de F, ¿no? O sea, entonces, ahí ¿qué sucede? Es que los pares de contorsión relativos son pares de contorsión cortados, pero necesitamos pedir ciertas características a los cortados, ¿no? Para poder hablar de pares de contorsión relativos. Entonces, lo que vamos a hacer es que a esta subcategoría que aparece aquí, bueno, a esta clase, que son los pares de contorsión cortados con ciertas características, los vamos a restringir todavía un poco más. Entonces, vamos a tomar la clase y la condición extra que vamos a pedir es que pase esto, que G esté contenido en TIC de F. Si esto sucede, ahora sí, el par no es un par de contorsión cortado, sino que es un par de contorsión relativo de la versión de los doctores que cumple esta condición, la de la dimensión inyectiva. ¿Ok? Entonces, cuando regresamos a la correspondencia, lo que sucede es que aquí nos quedaba F, G, intersección TIC de F. Ajá, y tomábamos la clase. Entonces, ahora, bajo esta condición que nos aparece aquí arriba, pues esto ya nos queda como F con G. Y no solo eso, sino que al momento de checar las clases de equivalencia, cuántos elementos hay en cada clase, solo tenemos uno. Entonces, así es como regresamos a la correspondencia que hay de la versión relativa. Y bueno, por último, permítanme presentarles este ejemplo. Si recuerdan, estos dos pares son los ejemplos que les di al principio, ¿no? Estos dos pares, vistos como pares de contorsión cortados, están relacionados, entonces tenemos que son la misma clase de equivalencia. Entonces, cuando mandamos bajo una correspondencia, pues van a sus respectivos pares, ¿sí? Y después, cuando aplicamos de nuevo la inversa, pues regresamos ahora a este par, que es este. Sí, es el mismo, de hecho.
Entonces también estas correspondencias pues sirven para encontrar nuevos pares de clases que siguen siendo pares de cotación cortados y que están relacionados con otros que quizá nos puedan interesar. ¿Okay? Entonces aquí tenemos algunas referencias y por último, muchas gracias por su atención. Ahí se escucha el aplauso. Puedo oír algo. Estoy a doble audio. Bueno, gracias, Mindy. Una re linda charla. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí, Pablo. Sí, una preguntita. ¿Por qué se llaman pares de Frobenius? ¿Tiene algo que ver con álgebras de Frobenius? ¿O fue Frobenius quien definió esto? O sea... Bueno, la verdad es que nosotros nos inspiramos en el artículo de los doctores y ellos le pusieron el nombre. Entonces, sería muy bueno preguntarles por qué les pusieron el mismo nombre ellos. Pero no sabré decirle como que por qué está el nombre, pero... No, o sea, bueno, a mí me interesan... bueno, las álgebras de Frobenius están muy relacionadas con simetrías cuánticas, topological quantum field theories y todo esto. Y entonces sería interesante si se puede usar algo de este estilo para, bueno, detectar álgebras de Frobenius en alguna categoría. Y no sé, igual tiene algo, no tengo ni idea, me lo estoy inventando, pero bueno, gracias. Gracias a ti. Yo tenía una pregunta. ¿Alguna vez supe lo que era toda esta teoría de Buchweiz y amigos? Ellos trataban de encontrar resoluciones que aproximaran, bueno, quizás la primera pregunta debería ser, ¿qué estaban buscando exactamente Auslander y Buchweiz con este A y B en este contexto? O sea, la historia tal cual muy atrás no la sé. Solo sé que a través de esta teoría es posible encontrar muchas cosas que tienen que ver con preenvolventes y aproximaciones, de cierta forma. Entonces, quizá, bueno, no me sé muy bien como que la historia muy atrás, pero más que nada es basándonos en métodos para poder trabajar con clases de alguna forma que tengan ciertas características o que estén relacionadas, por ejemplo, que sean generadores o cogeneradores entre ellas, para poder obtener algún tipo de aproximación, ¿no? Creo que mi pregunta sería, ¿a qué te referís por aproximación, de hecho? Creo que no recuerdo bien qué es una aproximación en este contexto. Ok, bueno, por ejemplo, dado una clase, podrías hablar de qué tan probable es que puedas encontrar como un epimorfismo hacia otro objeto, ¿no? Sí, o sea, no siempre se va a poder y todo. Entonces, al hablar de una aproximación, o sea, yo la entiendo como que, ok, igual y no puedes trabajar sobre el objeto, pero podrías trabajar a través de epimorfismos de una clase que te interese a través de él, ¿no? O sea, aprovechar que existe un epimorfismo y voy a aplicar algún tipo de funtor o lo que sea, y bajo esas condiciones yo puedo decir un poco más, ¿no? O sea, cómo se comporta cierta clase en tu categoría al momento de trabajar con otros objetos. Bueno, lo entiendo más o menos así. Si puedo añadir algo. Claro, Creo que ellos lo que estaban intentando hacer era encontrar esencialmente resoluciones de cosas a través de Gorenstein, ¿no? Bueno, Gorenstein o lo mejor que pudieran. Y medir todo esto. O sea, por ejemplo, cómo tú mides la cercanía de un módulo a ser proyectivo, bueno, con la projective dimension o la cosa que sea esta, ¿no? Pues estaban intentando replicar este tipo de ideas, todo con módulos Gorenstein, porque querían entender la finitud de todas estas 1000 dimensiones, que en el caso Gorenstein son todas iguales. ya, gracias. Gracias. Gracias, Pablo. No sabía si era un comentario sobre esto o otra pregunta, por eso no. Pero bueno, genial. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Comentario? Además de que la charla estuvo muy buena.
Bueno, le agradecemos a mí otra vez que haya aceptado la invitación. Gracias a ustedes.